Muy bien, abrimos un nuevo bloque en el Noti, tomo el aire prestado del Noti, saludos ahí para la gente que está en el estudio en este momento. De este lado los saluda Carmen Fernández. Y bueno, vamos a dar inicio a este bloque con una entrevista. Tengo un entrevistado muy especial del otro lado, ahí ya lo veo también en conexión. Se trata del psicólogo y autor Pablo Felicio, y él es autor de un libro que en lo personal a mí me ha gustado muchísimo, del cual vamos a hablar hoy, que es un libro sobre Adolfo Pérez Esquivel, se llama Para ser humanos, legado de Adolfo Pérez Esquivel, Instrumento de la Paz. Así que bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos en conexión a Pablo para preguntarle mucho. Aprovecho y te saludo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Aire del Noti. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buen día, gracias por este espacio para que podamos charlar. Bueno, antes que nada, ¿vos me escuchás bien? Porque escuché ahí como un pequeño eco. ¿Estamos ok? O si querés por la duda pongo auriculares, a ver si suena mejor. Ahora te estoy escuchando bien, por ahí fue al principio, pero bueno, Dale, ya estamos ok. si no Bueno, pongo el auricular. está bien. En el caso de que no me escuches, me comentás y lo resolvemos. Bueno, en principio hay muchos temas para hablar. Me gustaría comenzar como ahondando un poco sobre cómo está la salud mental de los y las argentinas en este momento. No quiero iniciar esta nota siendo pesimista, pero estamos como en tiempos bastante complejos, ¿no? En este momento. Eh, Vengo hablando con muchas personas más 30, ¿no? Donde, bueno, detectamos, ¿no? Como ciertas problemáticas que todos y todas estamos transitando vinculados, ¿no? A cómo está nuestra salud mental, que sin duda, bueno, es como puramente, ¿no? Afectada por la cuestión socioeconómica que atravesamos a nivel país. Me gustaría que, bueno, desde tu mirada como profesional, obviamente, puedas dar tu opinión al respecto. Yo empezaría de manera positiva en el sentido de que me parece que son tiempos súper interesantes para hablar sobre salud mental, sobre salud emocional, porque va dejando de ser ese viejo tabú que era hablar de lo que nos pasa a nivel interior. Siempre fue como muy simple y en general la gente podía decir que tenía dolor de cabeza o dolor de estómago, pero no decir que estaba angustiada o tenía miedo o no le encontraba sentido a su vida. Eh, Hoy, a partir de quizás la pandemia ayudó bastante, pero viene en estos últimos años esta más soltura, ¿no? Donde la gente empieza a decir que le pasa algo a nivel psicoemocional, se empieza a hablar cada vez más y los psicólogos y los profesionales de la salud mental podemos salir en los medios masivos de comunicación habitualmente. Yo te digo prácticamente todos los días, día por medio, me consulta algún medio y eso ya me parece que es un indicador. Antes solo salían los médicos a hablar, en el mejor de los casos. Hoy ya el lugar que ganamos en la sociedad, los psicólogos, tiene que ver con la necesidad que tienen las personas de escuchar y de aclarar qué es la salud mental, cuándo tenemos síntomas que son naturales y esperables propios de las expresiones interiores, del mundo interior, y cuándo esos síntomas se convierten en un cuadro psicopatológico que dificulta justamente la salud mental. Qué importante lo que decís sobre esto del cambio de perspectiva, ¿no? ¿Cómo puede hacer la diferencia? Yo te comencé justamente diciendo, bueno, por ahí comienzo de una manera un tanto pesimista, pero bueno, sí, lo podemos por supuesto cambiar la perspectiva y decir cuánto hemos mejorado, ¿no? En esto de identificar. Y en ese sentido, quisiera preguntar qué, qué indicios, ¿no? Podemos tener en cuenta sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno para poder precisamente, ¿no? Cuando van surgiendo estos síntomas, estas alertas, ¿no? De cuando nuestra salud mental está viéndose afectada. Bien. Eh, También marcar que el contexto se hace texto en tiempos donde hay dificultades económicas o guerras o mucha inseguridad social. Las personas a lo mejor tienen menos capacidad de amortiguar esos efectos
y los síntomas a veces se intensifican. No es sin consecuencias un mundo donde hay tanta ansiedad, donde hay tanta violencia, donde hay pobreza, injusticia social. Aprender a moverte sin que eso te afecte es difícil y creo que hasta diría que es imposible, pero cuanto más fuerte uno está, tiene mayores herramientas para, digamos, no decaer y también luchar para rescatar a tantas personas que no están bien y no hacen nada o no se dan cuenta que les está pasando algo. Eh, los síntomas, Carmen, digo, los síntomas más importantes, los más típicos, son algunas emociones que sentimos en general todas las personas. No hay quien no tenga angustia, ansiedad o miedo. A veces la angustia se confunde con la tristeza, pero es un poco más compleja la angustia. Pero en definitiva, la angustia, la ansiedad y el miedo, yo diría que son como esos tres síntomas que tenemos en general todas las personas en distintos momentos del día o cada tanto. Ahora, cuando la angustia, la ansiedad o el miedo crecen en intensidad y se sostienen en el tiempo, ahí empieza a ser un tema de salud mental, de salud emocional, porque esos síntomas incrementados y sostenidos en el tiempo pueden ir, digamos, estableciendo un cuadro psicopatológico, ¿no? Puede llevar la angustia exacerbada y sostenida en el tiempo, puede llevar a una depresión, la ansiedad puede llevar a trastornos de ansiedad o ataques de pánico, y el miedo, digamos, también sostenido en el tiempo, intensificado, que una persona sea muy panicosa y esté siempre huyendo de las situaciones o paralizada frente a cualquier cuestión. Entonces, es esto. Y por otro lado, me parece importante señalar que, que está bien que hayan síntomas. La gente le tiene miedo a los síntomas y creo que es la sabiduría que tiene el mundo interior para mostrarte que algo en tu vida tiene que cambiar, hay que modificar. Lo que creo que hay que aprender a dialogar con los síntomas y entenderlos como una metáfora, ¿no? Como un signo mínimo que te está arrojando tu campo psicoemocional para que te detengas un poco a pensar. Y eso es lo que está costando en estos tiempos, ¿no? Por supuesto. Y qué interesante lo que decís, porque también pensaba en esto, ¿no? Hay síntomas y emociones, ¿no? Que son inherentes a nosotros como seres humanos. ¿Quién no tiene miedo ante una entrevista de empleo, por ejemplo, ¿no? Pero eso no, justamente el otro día lo con otro profesional y reflexionábamos y caíamos en esto, ¿no? De que no necesariamente esto tiene que desembocar en una crisis, ¿no? Como podernos permitir transitar esas emociones. Pero ¿cuánto cuesta, ¿no? En este punto también permitirnos transitar esas emociones y por ahí lo que vemos como, entre comillas, negativo, ¿no? Que forma parte en realidad de uno mismo. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y Por las eso no. emociones, perdón, Cami, las emociones primarias que también la tienen los animales. Los animales también tienen miedo, porque es un mecanismo defensivo el miedo. El tema es cuando el miedo te lo construye una sociedad por la inseguridad y ya el miedo no es ante algo real, sino que estamos temerosos ante eventualidades. Y la ansiedad también, la ansiedad no es de los animales, pero los animales cuando sienten miedo tienen los mismos síntomas que nosotros cuando tenemos ansiedad o miedo. Generan un montón de expresiones físicas que pueden ser mecanismos defensivos. Ahora, cuando ya nos quedamos perturbados por cosas inexistentes y tenemos muchos fantasmas interiores, ahí se complica la vida cotidiana. Claro. Y cuánto juega, ¿no? También la cuestión de las demandas, ¿no? Que tenemos a nivel social para fomentar este tipo de síntomas, ¿no? Que vamos manifestando, de emociones, y cómo tildamos, ¿no? Como negativas a veces Sí. esas emociones. Respecto al tema de las demandas, hay una reflexión tal vez que hemos tenido en algún momento con el productor de este programa, ¿no? Hablando sobre la cuestión de la productividad, que hoy en día está como muy anclado. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, ver
esto proliferaron en Instagram, que es lo que más consumen hoy los jóvenes, páginas donde te enseñan o aplicaciones cómo ser productivo, cómo desde que te levantás ponerte una rutina diaria para hacer cosas y cómo se fomenta eso, ¿no? Y me preguntaba cómo afecta esta demanda, ¿no? De ser productivos, de hacer cosas, del poquito descanso, en justamente, ¿no? Estos síntomas como la ansiedad o el estrés que están tan latentes hoy en día a nivel social. Sí, hoy está súper eh, de moda, lamentablemente, muy enraizado en la gente, lo que el filósofo coreano Han, ¿no? Byung-Chul Han, dice la sociedad de rendimiento, Mm, que tiene que ver un poco con esto que señalabas y que hablabas con tu productor, cómo se impone que tenemos que estar siempre hiperactivos, teniendo éxito, somos tiranos de nosotros mismos, es todo el tiempo hay que rendir, hay que ser productivo, el tiempo, no se puede perder el tiempo, y eso es una moda. Lo que va haciendo es que la gente después se queme, ¿no? Después está el famoso síndrome que hoy se llama el burnout, ¿no? Del trabajador o de la trabajadora quemado, porque te sobreexigís tanto y te pones expectativas muy por encima de tus posibilidades, sin descanso, con una hiperactividad física y mental, que en definitiva vas tapando esos síntomas que yo decía adelante. Mucha gente empieza con dolor de cabeza y toma una medicación, empieza con ansiedad y se toma un ansiolítico, empieza con dolores de cuerpo y se toma un ibuprofeno, se van tapando síntomas físicos y emocionales porque hay que seguir, ¿no? No se puede parar, cuando en realidad estos síntomas son la posibilidad que te está indicando tu cuerpo y tu psiquismo para que te des cuenta que no se puede vivir así, que eso es un imperativo social. Antes era más un jefe externo, hoy es uno mismo, es su propio jefe que se impone esas expectativas exacerbadas y bueno, y tarde o temprano termina, digamos, siendo sumamente nocivo para el ser humano esta forma de vida. Lo vemos en muchas personas que terminan sumamente estresadas, ¿no? El estrés hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con un montón de síntomas psicoemocionales y físicos de alguien que llega sumamente pasado, ¿no? Se pasó más allá de sus posibilidades y quedó atravesado por un montón de síntomas o ya con un cuadro físico grave o mental grave. claro. Pablo, y te consulto en estos casos, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de pronto a manejar este tipo, ¿no? De situaciones de sobreexigencia, de autoexigencia, ¿no? También anteponiendo, bueno, nuestras propias limitaciones de pronto, ¿no? Porque cada uno sabe hasta dónde en determinadas circunstancias, en determinado momento puede dar de sí mismo yo sé, en el ámbito laboral, familiar, académico. ¿Qué herramientas se pueden implementar en estos casos, no? A mí me parece que lo primero es que tiene que haber implicancia subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te impliques en tu propia vida, revises cómo estás viviendo. Está faltando crítica, autocrítica, ¿no? Autoconocimiento para autocrítica. Después la gente quiere tener una autoestima alta. No va a haber nunca una autoestima estable si una persona no es crítica con su forma de vida y puede ser autoconocerse para ser crítico y decir, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde? Y revisar esto, revisar tu existencia, ¿no? Perdemos mucho tiempo en perseguir imperativos sociales, imperativos familiares, y está faltando eso, una introyección, una reflexión interior todos los días.
Así como la gente dice hay que salir a caminar todos los días, claro que sí, que está muy bien caminar todos los días, pero también está bien caminar todos los días en tu mundo interior, revisar tu interioridad. No hay ejercicio de reflexión interior. No se enseña a registrar tu mundo interior, no se enseña a registrar cuáles son las emociones y gestionarlas, ¿no? Porque es esto, si yo tengo ansiedad, más que tapar la ansiedad, es, bueno, ¿de qué me está hablando esta ansiedad? ¿Qué me está advirtiendo? Un síntoma es un camino a transitar. Entonces las personas solo se enojan con los síntomas o los tapan. Y bueno, y esto es lo que hay que empezar a pensar. Si estás en un sistema de vida que te está haciendo mal, tarde o temprano te va a llevar a un desgarro interior o a un problema físico que ya va a ser más difícil de sanar. Sí, sí, sí. Sí, como perderle el temor a explorar, ¿no? Esos síntomas de pronto. Y me quedo también, y hasta me lo anoto, te diría, esto de poder como día a día, ¿no? Construir ese yo interior pleno, realmente, y no verlo como, bueno, como una meta, sino en completa construcción, ¿no? Como día a día entrenamos el cuerpo también, me parece Claro, sí. clave. Pablo, es que quiero aprovechar los últimos minutitos de la entrevista, porque viste en radio los tiempos son un poco tiranos, y no quiero dejar de hablar un poquito de tu libro, que puedas contarnos sobre tu libro más reciente, ¿no? Por Editorial Marea. Sí. Muy sí, que puedas contarnos un poco sobre cómo surgió esta idea. A mí me quedó resonando el título de Rodolfo Pérez Esquivel, Instrumento de la Paz. Es una frase, me contarás vos, si es una frase de él o no, pero me parece una frase tan propia de él, del asumirse, ¿no? Como un instrumento de la paz. Sí, Que bueno, me gustaría que nos puedas contar un poquito para el público sobre este trabajo. sí, bueno, para ser humanos eh, es un libro que tiene que ver con encuentros con Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, eh, que, con el que tengo una amistad a partir de otro libro que hice en el 2019, que es El lado Norita de la vida, un libro de conversaciones con la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que falleció recientemente, el año pasado, y Adolfo nos hizo el prólogo a ese libro. Con los años me pareció interesante repetir ese tipo de trabajo con Adolfo, así que el año pasado fui durante varios encuentros a su casa y atelier, abrir un diálogo con él, grabar esos diálogos y después desgrabarlos y trabajarlos en este libro que tiene, por sobre todas las cosas, un objetivo, que es humanizar, porque estamos viendo con Adolfo que hay una gran deshumanización, el ser humano es como una cosa para los otros, para los que manejan los hilos del poder. Y entonces, bueno, instrumento de la paz es porque también viene de una frase de San Francisco de Asís, que también le pedía a Dios ser instrumento de la paz y con Adolfo nos parecía oportuno eso porque tenemos que ser todos instrumentos de la paz y del amor. Se habla poco del amor y de la paz. Generalmente las noticias tienen que ver con el horror, con las desgracias, con el femicidio, con las guerras, y creo que también eso contamina mucho el campo psicoemocional. La gente está muy contaminada por información negativa. Hay información negativa, pero también hay información positiva. Hay un montón de pensadores, hay muchas mujeres y muchos hombres trabajando a favor de la vida, a favor de la paz, de la ecología. Entonces es un libro que recorre la historia de Adolfo Pérez Esquivel antes y después de que le hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1980 y pone también en diálogo a mi ser escritor y a mi ser psicólogo, donde también Adolfo me interpela a mí para que hablemos de salud mental, de salud emocional, de qué le pasa hoy a la gente con este sistema de vida. Carmen, un poco lo que hablábamos hace un rato, así que también es un libro que tiene esto, ¿no? Herramientas a favor de la paz y tiene algunas ideas en torno a cómo vivir un poco mejor, cómo registrar
lo que nos pasa internamente y tiene que ver con el encuentro con los otros, ¿no? Porque nadie se salva en su soledad, que es el proyecto social, ¿no? El proyecto social hoy es que cada uno se salve a sí mismo, que se quede en su burbuja, en su teléfono, distraído, y esto es lo que está haciendo que el ser humano se desconecte de su humanidad, ¿no? Entonces hay que recuperar la mirada, la presencia, el registro del otro, romper con el narcisismo, romper con el egoísmo. Así que bueno, es un libro, eso, un libro que primero es hablado entre nosotros y creo que hoy es un libro que es hablante con cada lector, con cada lectora que tenga interés en revisar cómo estamos viviendo. Maravilloso. Pablo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, la buena predisposición y demás para charlar sobre todos estos temas tan interesantes, tan importantes. Hay un poquito más de tiempo para poder seguir hablando sobre el libro, pero bueno, entenderás que debemos ya de volver al aire. Un placer tenerte en el programa y espero que sea la primera y sean próximas veces también en las que podamos seguir dialogando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carmen, por esta entrevista tan cálida y profunda. Y sí, va a ser la primera de otras entrevistas donde podamos charlar de estos temas que sé que le hace bien a la gente también. Por supuesto. Que tengas una buena tarde. Gracias igualmente. Muy bien, fue la palabra de Pablo Meliquio y de Carmen Fernández. Nosotros nos tenemos que ir volando, ya nos pasamos de tiempo, así que les agradecemos por esta linda charla, ¿sí? Literatura, un poco también de vida y, ¿por qué no? Hasta hablamos de comunicación y de periodismo ahí deslizando cosas, me encanta y ojalá que haya más. Pero nosotros nos tenemos que ir volando porque ya está el equipo de Redes Bienestar elongando para entrar a la cancha, salir al aire y estirar esta hermosa jornada de Punto Cero con mucha programación. Así que se quedan, ¿sí? Nada de... Bueno, van al baño y vuelven, sí, pero se quedan con Red de Bienestar. Luego tendremos Perla Mágica. También, por supuesto, vamos a tener clase B, lo que callan los emprendedores, ¿sí? Luego un ratito de aire y luego también vuelven con No Quiero Ser Normal y ya en febrero vuelven, ¿sí? Va a haber más programación todos los días, ¿sí? Porque se reanuda la temporada tal y como la conocemos, llena de programas todos los días de la semana, de lunes a domingo, 24/7, acá en Punto Cero. Mi nombre es Diego González. Les voy a saludar hasta la próxima semana. Por supuesto, agradecemos también la visita de Sergio Ceneri, de Cande Duclos y Huet. Está Vicky Duclos y Huet también. Está Juan Pucharelli todavía charlando acá. En la producción general, las manos mágicas y todo lo que hay que hacer en el Noti. Todo gracias a Nahuel Isela. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 10 a 12 de la mañana acá en Punto Cero. Stay Classy San Diego. Buen fin de semana. Chau.